es una mujer indígena egresada de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en educación básica intercultural bilingüe. Es catequista en la parroquia Tabacundo Santuario Nuestra Señora de Natividad. Actualmente es vicepresidente de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí, Pedro Moncayo. Ayichishi Tukuikunawan Mashigukuna. Muy buenas tardes con todos, queridos hermanos y hermanas aquí presentes. Para mí es un honor estar aquí presente junto a ustedes para exponer sobre la realidad de nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas. En esta ocasión se me pide exponernos sobre qué papel ocupa la cosmovisión indígena en la fraternidad. Y las comparto a continuación. Los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador estamos conformados por 18 pueblos y 15 nacionalidades. Según nosotros seríamos la mayor parte de la población, pero de acuerdo a los resultados del censo en el año 2022, somos apenas el 7.7% de la población ecuatoriana. Censo con el que estamos en desacuerdo. Más bien, consideramos que los pueblos y nacionalidades estamos sobreviviendo a un etnocidio, sea este intencionado o no. Hemos vivido y sentido a lo largo de los años, a través de la aculturización en la escolarización desde el Estado ecuatoriano. Sin embargo, y a pesar de ello, somos nosotros, los pueblos y nacionalidades indígenas, las comunidades, con nuestra cosmovisión andina y nuestra forma de vida, cuidamos nuestra Pachamama, la casa común de todos nosotros quienes estamos aquí, de todos los que nos rodean. Nosotros reconocemos los elementos esenciales de la vida. Nosotros los denominamos con unos nombres sagrados de padres y madres a estos elementos. Sabemos así que a padre y madre no podemos faltar porque son seres superiores o mayores a nosotros. Ellos son a la Yacumamita, el agua, a la Alpamamita, la tierra, al Taitanina, el fuego, y al Taitahuayra, el aire o el viento. Seres con los que debemos coexistir con respeto y amor. Por ello, desde nuestras comunas indígenas en las 3 regiones de nuestro Ecuador, cuidamos los páramos con los urcucamas, esos lugares tan sagrados donde nace la Yacumamita, donde nace el agua, donde todos ustedes en las ciudades se sirven. Cuidamos la Alpamamita y el Guaira Taiticu, realizando el cultivo agroecológico y muy responsable, es decir, a la tierra y al aire, con la forma de cultivo que nosotros realizamos. Y al Inti Taita, al sol que representa al fuego, guardamos gratitud y respeto profundo y lo expresamos en las ritualidades ancestrales de gratitud y petición. Con la certeza firme de que el Dios creador, nuestro Pachacamac, desde su infinita sabiduría, nos proporciona a todos los seres humanos los maravillosos recursos naturales que nosotros los consideramos como seres vivos, para poder vivir en armonía unos con otros. Durante nuestro paso en la vida terrenal, nosotros, los pueblos indígenas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, asumimos esta fraternidad con la Pachamama, la Madre Tierra o la Madre Naturaleza, como le conocemos también, haciendo un estilo de vida de manera más notoria en el cultivo y producción de alimentos. Los alimentos son sanos, utilizamos las semillas ancestrales y utilizamos también los insumos orgánicos, con lo que garantizamos la vida digna de nosotros como seres humanos y así también la vida digna de la Pachamama. Estos saberes ancestrales, lamentablemente, no están siendo valorados desde las autoridades gubernamentales locales y nacionales. Cada vez se va desapareciendo nuestra cosmovisión, nuestra sabiduría, nuestro mishkishimi, nuestro idioma, nuestra identidad cultural ancestral. La vida en las comunidades indígenas, en la ruralidad y en las ciudades se desarrolla en una fraternidad incomparable y muy hermosa. Hacemos nuestras necesidades
Hacemos nuestras las necesidades de los demás. Si tenemos un pan y el otro no tiene, pues confiando en la providencia de Dios, esto es lo más hermoso, a través de nuestro esfuerzo y en la ardua labor que hacemos en la mar de tierra, un esfuerzo tripartito, bendito y muy sagrado. Nosotros damos todo al que menos tiene, conociendo o habiendo vivido su misma realidad. Entendemos que no recibió las mismas oportunidades que el resto. Por ello, damos esperanza, fuerza, aliento y dignidad a nuestros hermanos. Desde el principio nuestro de los pueblos y nacionalidades, el Randi Randi o reciprocidad, nuestros taitas y ayataitas, es decir, nuestros padres y abuelos, nos enseñaron a ofrendar a Dios los primeros y mejores frutos que producimos. Así lo hacemos en las Eucaristías, también a nuestros hermanos más necesitados, como las familias pobres, madres solas, madres gestantes, hijos huérfanos, ancianos que los consideramos como sabios o guías en la vida. Lo hacemos sin mirar si son o no hermanos indígenas. En la cosmovisión indígena o cosmovisión andina, también como se conoce, la fraternidad es un principio fundamental a practicar entre todos, primero en el núcleo familiar, luego en las comunidades, que es el conjunto de familias. Siguiente, en las organizaciones sociales territoriales, que viene a ser el conjunto de comunidades. En las organizaciones regionales, en este caso, conjunto de pueblos en cada región, y las organizaciones nacionales, que somos una sola familia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. De estos procesos nacen los líderes, así como ejemplo, como en la siembra de maíz. Todos los granos son sembrados el mismo día. Sin embargo, hay diferenciación en la germinación, nacimiento, crecimiento y maduración. Hay mazorcas con diferencia de hasta un mes de cosecha. La causa de la diferencia puede ser que se influyeron agentes en el entorno, pero hay quienes se adelantan y se anticipan. Asimismo, en las familias y en las comunidades, desde niños vamos formando y destacando grandes líderes, quienes asumen o asumirán la responsabilidad con el principio de la fraternidad de liderar procesos de reivindicación de los derechos para todos los suyos. La aplicación de la justicia indígena también es un principio que lleva a practicar la fraternidad en la cosmovisión indígena, en cuanto a que la reparación del daño es integral. Se sana, se rehabilita, se restablece la armonía rota dentro de una comunidad o pueblo y no se envía al infractor a una escuela donde irían a fortalecer sus malas acciones, sino que, al contrario, con la vigilancia de la familia, la comunidad y la sociedad, se da una nueva oportunidad de cambio de vida, considerando que somos seres inteligentes y que tenemos la capacidad de elegir para bien, de ser libres de la esclavitud del pecado que destruye la sociedad. En nuestro país, los líderes indígenas o que se relacionan con la defensa de los derechos de los pueblos y derechos de la naturaleza, practicando así la fraternidad, lamentablemente somos estigmatizados como vagos, desocupados, terroristas y hasta somos criminalizados. Situación que rompe la armonía en las familias y en nuestras organizaciones sociales indígenas. Muchos hermanos indígenas temen este proceder, sin embargo, muchos debemos ser la fuerza para no dejarnos vencer de esta otra forma de etnocidio. Confiamos, sí, en el dador de vida, en Dios, al único que entregamos la integridad y seguridad de nuestras familias. La lucha es interminable, al parecer a intereses de los grandes poderes políticos y económicos que manejan el país con este propósito. Es enorme, consideramos sí, que es enorme el monstruo contra el que luchamos, que crece más y más, ayudado por la aculturalización en la educación formal y el mal manejo de las redes sociales que nos están separando aún más de la realidad en que vivimos. Pero sí, confiamos en Dios, pidiendo no quedar solos en esta lucha constante como pueblos indígenas, sino más bien, como ya antecedieron, que debemos unirnos, poner en sus manos, ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, confiando y esperanzados que Dios nos dará sabiduría y la fuerza como dio a David en la lucha contra Goliat. Es inevitable
Cabe mencionar aquí, hablar de espiritualidad, del amor de Dios, de nuestra fe en la Santa Madre, en la Virgen María. Confiamos plenamente nosotros en su intercesión. Queremos seguir su ejemplo de fraternidad con el que ella sirvió a Dios y a la humanidad. Desde nuestros territorios la reconocemos a ella como una líder muy especial y celestial en medio de nosotros y de nuestras necesidades. Por ello, proclamamos nuestra fe y somos mayormente los pueblos indígenas quienes peregrinamos, quienes ofrendamos bondadosamente y seguimos el ejemplo de fraternidad de la Santa Madre de Dios. ¿Quién se dirige a ustedes y muchos más hermanos y hermanas indígenas? Somos el resultado de la fraternidad de la Iglesia Católica, a través de la obra de la fraternidad de San Juan Bosco, de los frutos de fraternidad de Monseñor Leonidas Proaño, de la vida fraterna de Monseñor Isaías Barriga, y podemos afirmar que practicamos esta frase que se dice diciendo y haciendo, no solo decir, sino a la par decir y hacer. No solo espiritualidad, sino que hemos puesto con ellos, con el ejemplo de estos tres grandes hombres que he mencionado, junto con ellos hemos puesto los pies en la tierra, los pies descalzos, sobre espinas, sobre heladas en los campos, sobre tierra que hierve en la sequía con los arduos soles, sobre cultivos muertos. De aquí nace el cuestionamiento: ¿cómo los indígenas catequizamos sin cerrar los ojos a la realidad nacional, a las necesidades de nuestros hermanos, a la falta de salud, a la desnutrición, a la falta de educación y la educación intercultural bilingüe y a la falta de identidad cultural que estamos viviendo en nuestro país? Los tiempos y las formas de lucha han cambiado, es verdad. En varias ocasiones sentimos perder la esperanza al ver que siguen pisoteando nuestros derechos y los derechos de nuestra madre tierra, de la Pachamamita, la casa común de todos, de absolutamente todos que vivimos aquí. Por eso, desde lo más profundo de nuestro xungo, de nuestro corazón y la tierra sedienta, los pueblos indígenas gritamos a todos quienes vivimos en el planeta Tierra, especialmente a las autoridades: despertemos a defender la Pachamama, despertemos a defender, porque si no tenemos casa, ¿qué vamos a defender? No habrá ni fraternidad. Si no tenemos casa, si acabamos con ello, todos acabaremos. Por eso en nuestro idioma nosotros decimos Hatarishun Pachamamata Kamachingapa, Yopaichani.